Para darnos más detalles, sobre todo su perspectiva y su análisis sobre la situación que se vive en nuestra región por el desplazamiento masivo de centroamericanos y por supuesto en México, agradecemos que nos tome la llamada Andrés Ramírez Silva. Él es el próximo coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Andrés, muchísimas gracias por tomarnos de nueva cuenta esta comunicación para Iberoamérica al Día. Y bueno, estamos viviendo una situación compleja, están llegando pues estos migrantes hasta la Ciudad de México, además en medio de una crisis de agua en esta ciudad. Y bueno, se espera que se asienten en esta ciudad alrededor de 7,000 migrantes, tanto los provenientes de Honduras como los provenientes de El Salvador. Sin embargo, no está claro qué es o cuál es el objetivo que buscan los migrantes desviando su camino para venir a la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Ante este panorama que hemos planteado, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es la lectura que podemos dar a pues este hecho de que la caravana haya decidido venir a la Ciudad de México y además pues se prevé que puedan estar una temporada considerable, unos días aquí, y con qué objetivos? ¿Qué objetivo tiene este movimiento? Que la pregunta inicial es el por qué salieron de los países de los que han salido. Y claramente la respuesta a eso, porque tanto tratándose del caso de Honduras como el caso de El Salvador, se sabe, y no es una cuestión de ayer ni de hace un mes, sino es algo que sabemos hace ya varios años, por información, análisis, no solamente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, sino que también de organismos relacionados con el tema de derechos humanos, de la Organización Internacional de las Migraciones, en fin, hay una gran cantidad de fuentes internacionales especializadas en el tema que hacen ver que este flujo, digamos, de personas que han tenido que salir de los países conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica se debe fundamentalmente a una situación de violencia generalizada, de una situación de violación sistemática de derechos humanos y sobre todo porque hay una incapacidad real de los estados de estos países para poder garantizar la protección a sus connacionales, lo que hace que estas personas tengan que salir de sus países. Y esto es una cuestión, repito, no novedosa, sino que ya tiene bastante tiempo. Se han organizado no solamente estas salidas, digamos, individuales de ciertos grupos, sino auténticas caravanas o grupos ya mucho más masivos o más organizados, no solamente en esta ocasión. Esto ha ocurrido, digamos, en el 2014, pasó en abril del 2017, vuelve a pasar en esta ocasión. Entonces, creo que esa es la primera pregunta que hay que hacerse, porque si no lo vemos en esa perspectiva analítica, pensaríamos que es un flujo que se da de repente, ahora y solo ahora, y como que entonces cuál es el móvil, cuál es el objetivo, y se deja de lado un tema de fondo, que es el tema de las causas, las raíces que motivan a que estas personas salgan, y sobre todo además cuando lo asociamos al tipo de perfil de personas que salen, o sea, la gran mayoría de las personas se puede ver son personas obviamente siempre civiles, pero mujeres, niños, mujeres embarazadas, bebés, personas mayores, jóvenes y también, y que esto hace ver que no se trata simplemente de personas que fácilmente pueden moverse, sino que les representa un sufrimiento y una decisión muy pesada el tener que emprender sobre todo rutas muy largas en condiciones complicadas, porque además el clima, hay que entender que estas personas que vienen de Honduras, inclusive de El Salvador, pues es básicamente donde prevalece un clima cálido tropical y que se viene en una situación de otoño, en una situación de mucho frío, sobre todo a la cual no están acostumbrados, y que realmente el riesgo es alto. También hay una situación a veces complicada también en las carreteras mexicanas, y que entonces, pues sí, para tomar una decisión de ese calibre, sí, realmente es porque la situación en tu país pues tiene que estar sumamente difícil. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Que pueda haber o no, y eso ya es una cuestión más especulativa, dentro de los grupos, algunas gentes, y que obviamente serían minoría, que tengan otro tipo de motivaciones, pues probablemente yo no me atrevo a especular, pero tampoco sería tan ingenuo para pensar que no pudiera haberlas, puede haberlas, porque al final de cuentas estamos hablando de poblaciones, y en toda población, pues lógicamente hay de todo, y no podemos decir que todo el mundo es homogéneo, que es lo mismo, etcétera. Pero yo el elemento que quiero destacar es que la gran mayoría de las personas, pues sí son personas víctimas de una situación sumamente complicada al interior de sus países.
Claro, claro. Me da mucho gusto saludarte nuevamente, Andrés Ramírez. Así como bien lo comentas, y creo que todos coincidimos en que lo primero que se tiene que analizar es los hechos de origen, y bueno, pues ahí nos podemos llevar un análisis. Pero también hay otras circunstancias inevitables de analizar, que es los países de tránsito y sobre todo el país receptor. Y de esta forma hay actuaciones distintas, por fortuna, creo yo, ya que mientras países como México, precisamente, si bien es cierto que no les están dando una certeza absoluta, pero sí les permiten un tránsito digno con estas herramientas que hemos visto, con estos tipos de apoyos que les ofrecen de alguna forma u otra. Pero hay otro, que es ya el de origen, que es Estados Unidos, que los espera con militares, con soldados en las fronteras y con un presidente que les dice balas por piedras. Cierto, yo creo que es así, pero claro que también, ya que se está tocando el tema de los Estados Unidos, pues sabemos también que hay un elemento político muy fuerte y que está justamente teniendo una implicación directa de gran fuerza, que es el tema justamente de las elecciones mañana. Sí. Yo espero que una vez pasado, digamos, este tema de las elecciones mañana, esa situación no desaparezca del todo. Sabemos que ha sido una política muy clara de parte del presidente de los Estados Unidos, no solamente ahora, sino durante toda su campaña para llegar a ser presidente, y de manera recurrente en varias otras ocasiones cuando ha habido caravanas, etcétera, pero que ahora, combinado con el tema electoral, cobró una dimensión muchísimo más fuerte, mucho más intensa, y que creo que cuando esto desaparezca, en el momento en el que ya la elección se haya consumado, pues no dejará de haber ciertos conceptos, ideas no muy favorables a la migración, pero bajará de tono y de intensidad, y ya la agenda será un poquito más, pues cuando menos un poquito más variada. Claro. Así es, Andrés, y bueno, hemos visto también en los análisis de los últimos días de pues personajes, sobre todo provenientes del ámbito intelectual, de cómo esta situación, como bien tú lo decías, no es una situación fácil, no es una situación que se pueda tomar a la ligera, es más bien el resultado de una cadena de eventos que muchos de ellos pues están desencadenados precisamente desde los países más poderosos, como lo es Estados Unidos en el caso de nuestro continente. Sí, y la verdad es que también, y ya regresando también a lo que se comentaba en el sentido de la respuesta acá en México, yo creo que ha habido altibajos, como sabemos, ha habido de todo, ha habido algunas cosas que no son muy aceptables, como por ejemplo los gases lacrimógenos y algún otro tipo de intimidación, pero también ha habido sobre todo una gran solidaridad del pueblo mexicano, que eso no me asombra, lo hemos visto recurrentemente, por ejemplo, ante los terremotos y demás, que se ha visto con gran fuerza en Chiapas, se ha visto tremendamente en Oaxaca, se ha visto en prácticamente todos los poblados por los que ellos pasaron. ¿Por qué venir a la Ciudad de México, que se comentaba al principio? Sí. Yo creo que las caravanas, porque ahora hablamos de 3, pues han sido claras en el sentido de su objetivo de llegar hacia los Estados Unidos. Luego entonces no es del todo sorpresivo que se pase por la Ciudad de México en el tránsito hacia los Estados Unidos, en donde además hay que entender que ya la gente está muy desgastada, está muy cansada, hay muchos niños enfermos, hay la gente sufriendo de los pies después de haber tenido caminatas larguísimas, atravesar un país del tamaño de México, pues obviamente no es fácil. Y entonces, claro, ya en este momento la situación ha cambiado de manera muy fuerte para ellos, y el estar en una ciudad donde pueden tener una acogida mucho mejor, con muchísimo más posibilidades, pues es algo que les da un poco más de seguridad, más de certeza, y que lógicamente ha habido un esfuerzo por parte de las autoridades capitalinas, sobre todo en el sentido de tener una respuesta lo más adecuada desde el punto de vista humanitario. Hay alcaldías nuevas, hay también una voluntad del gobierno de la ciudad, tanto saliente como entrante, de dar una respuesta. Hay una organización muy grande de parte de la sociedad civil, de la propia iglesia, sí, porque a fin de cuentas se ha demostrado históricamente, no hablamos de este caso, sino en varios lugares del mundo y en el propio México, de que a fin de cuentas a la larga, quienes sacan la cara de una forma bastante consistente, mucho más comprometida y mucho más abnegada, diría yo,
es justamente organizaciones de la sociedad civil y de la propia iglesia. Entonces, Así es. creo que esto no es sorpresivo, es un complemento muy importante. Esto no es para quitar la responsabilidad que le corresponde, digamos, al gobierno, pero que es un complemento de gran importancia con el propio gobierno, esta actuación y esta organización de la sociedad civil. Claro. Pues le quedan varios días a esta caravana en su transcurso por México hasta los Estados Unidos, independientemente de cuánto tiempo decidan quedarse en la Ciudad de México, cuánto tiempo tarden en llegar pues el resto de los grupos y las caravanas hasta la Ciudad de México. Hay unos que pues que no pasarán por aquí. En fin, estaremos muy pendientes y muchas gracias por de nueva cuenta ayudarnos a entender y analizar este fenómeno. Muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.